Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado con la SOCHIMI, el Ministerio de Salud y a través del Hospital Digital. El día de hoy tenemos al doctor Eduardo Tovar con nosotros, quien es médico intensivista y jefe técnico de la UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y hoy día nos va a presentar el tema de recomendaciones en sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. Como recomendaciones generales, las preguntas las pueden hacer a lo largo de toda la presentación a través del chat y las iremos recopilando para hacerlas al final de la exposición a nuestro expositor. Y por otro lado, vamos a enviar el link para llenar una encuesta que realizó la Sociedad de Medicina Intensiva para generar un diagnóstico educativo y así poder ir sacando nuevos temas de interés para ustedes para las próximas capacitaciones. Así que los dejo cordialmente invitados a seguir participando de esta y de las próximas jornadas de capacitación. Y hoy día tenemos el honor de tener al doctor Eduardo Tovar con nosotros. Así que sea muy provechosa la clase y nos estamos viendo durante todos los días. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a... Saludos a todos. Obviamente, probablemente predomina el mundo de cuidados intensivos, de intermedios, equipos médicos, de enfermería, kines, etcétera. Mucha gente que se interesa en de qué manera respondemos mejor como sociedad ante este tremendo desafío que es la pandemia y los casos de COVID-19 que estamos viendo en nuestras unidades de cuidado intensivo. Yo hoy día les voy a tocar temas de analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular, que probablemente podrían ser un poco la iniciación eventualmente de algunas otras conferencias desde el punto de vista del manejo no ventilatorio. Así que vamos a ir tocando el tema y, por cierto, vayan ahí tomando nota, sus consultas, sus dudas, de manera de poder, lo posible, resolvérselas al final de la presentación. Lo primero, y es algo que todos aquellos que trabajamos en la UCI, en particular todos los días, lo tenemos bastante claro. Los pacientes graves que llegan al ventilador, el desenlace de estos pacientes depende tanto de lo que se puede hacer con la programación, el seteo del ventilador mecánico, como de otras muchas intervenciones que determinan finalmente su evolución. A eso, en diversas conferencias, clases, le hemos llamado todo el paquete que es de manejo no ventilatorio, pero que obviamente implica muchas otras cosas que finalmente contribuyen al desenlace favorable de nuestros pacientes. Durante las conferencias previas han visto el enfrentamiento de los servicios de urgencia, el manejo de la vía aérea, el seteo inicial del ventilador, ya los pacientes más complejos con PAFI bajo 150 o terapias como la posición prono para pacientes con distrés más severo. Pero es importante llamar la atención que eso que habitualmente nos concentra la atención durante las primeras horas y los primeros días, una vez que logramos estabilizar al paciente, y obviamente desde esa etapa tenemos que estar pensando en todas las otras estrategias de manejo no ventilatorio para que finalmente logremos, ojalá, sacarlo vivo lo antes posible del ventilador y con los menos efectos adversos posibles. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de manejo no ventilatorio? En general, lo tradicional es lo que vamos a hablar hoy día: analgesia, sedación, voy a tocar un par de cosas de delirium, pero obviamente involucra muchas otras cosas, lo que es la movilización de los pacientes críticos, todo lo que son los protocolos de destete o weaning, de retiro del ventilador mecánico, todo lo que tiene que ver con el manejo restrictivo de fluidos, en particular en pacientes con distrés y en particular aquellos pacientes que tengan distrés más severo, el uso más bien restrictivo de hemoderivados, todas las medidas que tenemos que tomar desde el punto de vista de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud, porque en general sabemos que aquellos pacientes más graves, que por ejemplo tienen un distrés severo, que requieren sedación profunda, bloqueo, prono, son pacientes que nos van a acompañar en general más de 10, 14 días, muchos de ellos van a requerir traqueostomía, van a estar muchos de ellos 2, 3, 4 semanas en nuestras unidades, y finalmente sacándolos del agudo, lo que tenemos que hacer es prevenir que le pasen complicaciones tardías, más alejadas, de manera que pues, finalmente el objetivo, que es que salgan del ventilador, salgan de la UCI y posteriormente se logren ir para la casa en buenas condiciones, depende de que hagamos bien muchas cosas. Es por eso el llamado a todos aquellos que estamos en la UCI, pero también a aquellos que van a probablemente colaborar con el manejo de pacientes críticos desde la urgencia, pabellón u otras salas, servicios que se habiliten para manejar pacientes complejos, es recordar todos estos elementos que finalmente determinan el pronóstico. Y eso lo aprendimos sobre todo, y les traje a colación esta publicación que lideró Rodrigo Cornejo en nuestro hospital, que tiene que ver con nuestros resultados para la pandemia H1N1. Esto pasó hace ya más de 10 años, entonces, entre comillas, nos vimos pasando visitas, de repente habían 3, 4 intensivistas a las 2, 3 de la mañana viendo pacientes graves, llegamos a tener, no sé, 8 pacientes en prono y 2 en ECMO en paralelo, y entonces decíamos, oh, qué bueno que las pandemias pasaban cada 50, 70 años, digamos, y no nos va a tocar otra, el craso error.
pasaditos 10 años ya tenemos otro y mucho más desafiante, porque lamentablemente todos los resultados iniciales que se han mostrado de los pacientes graves con COVID-19 que han llegado a la UCI son incluso peores de lo que vimos con influenza. En ese entonces, nuestro centro, con una experiencia reportada de 21 pacientes ventilados, afortunadamente tuvimos una mortalidad hospitalaria del 21%. Y se comentó en este estudio y después de la editorial del número del Minerva Anestesiológica que los resultados fueron parte de un manejo por un personal capacitado, en manejo de estrés grave y uso sistemático de estrategias ventilatorias y no ventilatorias. Por eso nosotros, un poco desde esta experiencia, hacemos harto énfasis en tratar de paquetizar y ser estandarizados en el manejo del ventilador mecánico, pero ojalá avancen y ojalá rápido en tener protocolizado lo más posible del resto de las cosas que van a recibir estos pacientes, tratando de reducir la desviación estándar, sobre todo del personal con menos experiencia, que va a ser necesario, que siempre contamos, siempre tenemos con personal con menos experiencia, pero probablemente ante este desafío de la pandemia tengamos que tener más gente que tenga menos entrenamiento y a la cual en general es mejor alinearla con un protocolo que tengan en su unidad, en su UPC o en el hospital si es necesario crecer de camas en otros sectores. Dos temas nomás del manejo ventilatorio, ya lo vieron largamente en las exposiciones previas. Para aquellos que tengan poco nivel de experiencia, recordar que el ventilador mecánico mal seteado puede generar daño, que lo que tiene más evidencia obviamente es el volumen corriente, y ahí el error más frecuente es hacerlo al ojo, así que por favor mídale la estatura con una wincha a todos los pacientes ventilados y ajuste los ml kilo a la estatura y el género mujer o hombre de su paciente. Respecto a la estrategia de PIP, ya lo comentó más extenso Alejandro Brun. Obviamente, aquellos pacientes más graves probablemente requieran una estrategia de PIP alto, pero esto debe ser individualizado y ojalá apoyándose con algún intensivista. Prono lo comentó el doctor Cornejo, Rodrigo, hace un par de días, y es importante su uso, su protocolización con un checklist en sus unidades, y bloqueo que también comentó Alejandro Brun y yo comentaré también brevemente. Recordar que si están complicados, pidan ayuda. De la experiencia 2009, aquellos pacientes que tienen ventilación injuriosa las primeras 12 horas, después costaba muchísimo sacarlo. Entonces el paciente se juega un periodo de oro durante el manejo inicial, y en estos casos con COVID-19 en que se describe deterioro entre el tercer, quinto, séptimo día, probablemente tengamos que estar alerta en mantener la ventilación protectora aún probablemente más que las primeras 48, 72 horas del inicio de ventilación mecánica. Así que ante la pregunta de cómo hacerlo en el manejo de analgesia, sedación, delirium y movilización en la pandemia en curso, lo que uno debería hacer es, obviamente, va a buscar la literatura, buscamos si hay paper y si las series clínicas que ya están siendo reportadas de pacientes hospitalizados, y en particular de aquellos que se han hospitalizado, requieren ventilación mecánica, mencionan algo de cómo lo han hecho en analgesia, sedación, delirium. Lamentablemente tengo que contarles que nadie ha reportado a la fecha nada de qué le ha pasado en analgesia, sedación, delirium a estos pacientes, así que vamos a aplicar los conceptos generales que ocupamos con todos los pacientes ventilados, entendiendo que este es un grupo más grave, que una proporción de ellos mayor que lo habitual van a ser distrés severo, y que es probable que muchos más pacientes de los que recomendamos habitualmente requieran, al menos en la fase que estén más severamente enfermos, estrategia de sedación profunda. Entonces, para aquellos de intensivo vamos a repasar, para aquellos fuera del intensivo pueden estar aprendiendo algunos conceptos centrales de analgesia, sedación y delirium en los pacientes críticos ventilados. En relación a analgesia, probablemente todos lo sepan, porque esto aplica también incluso a los pacientes hospitalizados, no solo críticos. Los pacientes cuando se van para la casa reportan entre un 20 y un 30% que han experimentado dolor moderado severo insuficientemente manejado. Entonces el dolor es un tema, tenemos que enfrentarlo, tenemos que hacer diagnóstico y tenemos que darle muchas veces manejo farmacológico y no farmacológico. Los pacientes que hacen dolor insuficientemente tratados no les va igual, esto puede influir en sus desenlaces, así que tenemos que obviamente estar atentos a este, por así decirlo, sexto signo vital, que ahí tenemos que estar atentos en todos los pacientes admitidos. En los pacientes críticos ventilados se tiene que evaluar objetivamente, recomendamos la escala conductual del dolor, CD, que veremos posteriormente. Un mito tradicional es que el dolor en la UCI, el paciente grave, está solo asociado cuando hacemos procedimientos, aspiración de secreciones, cambio de posición, instalación de dispositivos. Sin embargo, se sabe que tanto los pacientes con patología médica como quirúrgica tienen dolor.
si ustedes han tenido influenza y han tenido fiebre, y han tenido 39 grados, se sienten mal, tienen mialgia, les duele todo el cuerpo, eso mismo le pasa a nuestros pacientes graves con esta condición. Y otro tip es que el manejo, obviamente, para el dolor moderado o severo, los opioides son el caballito de batalla. Eso a nivel nacional suele ser en una gran proporción de los centros el uso de fentanil. Sin embargo, actualmente se recomiendan las guías nuevas, una estrategia multimodal, donde siempre debiéramos tener al menos un fármaco asociando y eventualmente después considerar asociar un segundo o un tercer fármaco para reducir las dosis elevadas de opioides y para minimizar las consecuencias derivadas del uso días de mucha duración o de muchas dosis de opioides. Respecto a la sedación, el uso adecuado de sedante es difícil de separar de los primeros estudios que se ligan a la protocolización del weaning, del destete. Así que probablemente los primeros estudios de Eli y posteriormente los estudios de Esteban y Brochard, de por ahí del año 95-96, buscando pacientes con criterio de prueba de ventilación espontánea para posteriormente ser sometidos a ella, ya empezaron a llamar la atención y llevaron al desarrollo un par de años después de los primeros estudios que mostraron que el uso de sedante en infusión se asocia a peores desenlaces. Entonces no da lo mismo que el paciente esté sedado profundo mucho rato, porque eso puede hacerle peor. Entonces en general se trata de buscar en qué pacientes le ayuda y en qué pacientes puede ser riesgoso. Este es el concepto central del uso de sedante en pacientes críticos. La sedación excesiva es riesgoso. De esta hay un muy elevado nivel de evidencia y todas las guías internacionales y nacionales sugieren mantener al paciente en sedación superficial. Sin embargo, sabemos que hay algunos casos de pacientes donde los beneficios de la sedación profunda superan a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de la sedación profunda? Te dificulta la evaluación neurológica clínica, entonces a estos pacientes le hacemos más escáner, más electroencefalograma, etc. Te alarga la estadía en ventilación mecánica porque los sedantes se pueden acumular, en particular las benzodiazepinas. Todos se pueden acumular, pero más las benzodiazepinas, sobre todo pacientes obesos o con falla renal. Los sedantes también van a favorecer que el paciente tenga problemas de movilidad, no va a ser posible moverlo, entonces es más probable que tenga debilidad muscular adquirida en UCI y tenga, en el fondo el paciente no tenga una rehabilitación precoz estando en la UCI sometido a ventilación mecánica. Entonces está clarito que los sedantes tienen riesgos. Sin embargo, esos riesgos a veces son superados por los beneficios y las guías internacionales no nos dicen mucho al respecto. Hace algún tiempo, ya un par de años, entonces el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Romero, y bueno, todo su equipo directivo está tratando de protocolizar una serie de acciones y nos pidió a un equipo interprofesional trabajar en nuestras recomendaciones nacionales. Esta finalmente la publicamos en nuestra revista el año pasado y la hicimos con un esquema de tratar de aportar en aquellas cosas donde las guías americanas no nos dicen alguna recomendación. Y fuimos haciendo algunas preguntas. Respecto a la pregunta 4, nos planteamos si efectivamente en general la recomendación general es usar sedación superficial, pero como todos sabemos que hay algún grupo de pacientes que requieren sedación profunda, nos tuvimos que matricular con cuáles nos parecían las indicaciones apropiadas de sedación profunda. Y esas son el shock severo, de cualquier origen, el distrés grave, o la falla respiratoria aguda crónica exacerbada, moderada severa, hipertensión intracraniana, compartimental del abdomen y estado convulsivo. Para COVID-19, obviamente aplica distrés grave. Ahora, distrés grave para el criterio de Berlín, como ustedes saben, son PAFI bajo 100, pero en general probablemente PAFI bajo 150 parece razonable plantear que el paciente va a requerir sedación profunda. Y aunque sabemos que en estos pacientes predomina la falla respiratoria, aquellos que evolucionen con un shock severo, como esto que se ha mencionado, de síndrome de liberación de citoquinas y un shock profundo, en algunos pacientes con un componente cardiogénico significativo, con norepinefrina sobre 3 y o lactato más de 4, también sería planteable para reducir el consumo de oxígeno, eventualmente tenerlos en sedación profunda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discriminar? ¿Quiénes van a requerir sedación superficial y quiénes van a requerir sedación profunda? ¿Y qué les recomiendo? Este paciente, muchos de ellos se van a intubar en los servicios de emergencia, esperamos la mayor parte, algunos van a irse a sala y en sala se van a deteriorar, está descrito alrededor del 10-20% de los pacientes y pueden requerir admisión tardía a la UCI y donde podría ser nuestra pega, obviamente, intubarlo. Les recomiendo, después de la maniobra de inducción,
sedación, el paciente va a estar dormido, bloqueado después de la intubación de secuencia rápida. En general ese paciente vamos a estar viendo el nivel de PIB, va a estar un rato con FIO 2.1, vamos a ver cómo queda, y ese después de cómo queda, habitualmente bajo una hora vamos a tener que ver cómo estamos. Y podríamos estar en una condición, digámoslo, relativamente razonable, que es una PAFI sobre 150 con un driving pressure bajo 15, o sea, tenemos ventilación protectora con un intercambio gaseoso aceptable, o podríamos estar en una situación más compleja de PAFI bajo 150 y o con un driving pressure evidentemente elevado sin ventilación protectora. Entonces, nuestra propuesta en aquellos pacientes que tengan PAFI sobre 150 y la ventilación mecánica no es injuriosa, uno puede plantear eventualmente un esquema de sedación superficial, y en aquellos que requieren, que tienen PAFI bajas y que, obviamente, si no está logrando conseguirse la meta de protección, ya sea medida por meseta o medida por driving pressure, considerar, obviamente, va a requerir sedación profunda, y esos son los casos donde han visto en las conferencias previas se ha planteado el uso de bloqueo neuromuscular y posición prona. ¿Qué otra cosa es básica en analgesia y sedación? Realizar algunas evaluaciones. Lo mínimo necesario es evaluar dolor y evaluar sedación. Y el dolor se evalúa con la escala conductual del dolor. Hay otra escala validada internacional, pero nunca la hemos aplicado a nivel nacional, así que les recomiendo esta, que tiene versión traducida al español. Y del punto de vista de la escala de sedación, puede ser RAS o puede ser SAS. Lo más ocupado en los centros es SAS, pero ocupen una de las dos. Por favor, no ocupen ninguna. No lo haga logímetro, ocupen una escala clínica. Y para aquellos que no están tan familiarizados con estos instrumentos, están en las recomendaciones nacionales. Las recomendaciones nacionales de analgesia y sedación están disponibles en la página web de la sociedad, lo pueden descargar, y en ese documento están las tablas, está la escala conductual del dolor, en inglés Behavioral Pain Scale, BPS, y está ahí, se considera expresión facial, movilidad a las extremidades superiores y adaptación al ventilador. Y la escala SAS, probablemente más conocida por muchos de ustedes, creada por Richard Riker el año 99, que en general sedación superficial prescribimos SAS 3-4 y sedación profunda prescribimos SAS 1-2. ¿De acuerdo? ¿Qué sedante emplear? Las guías de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, las guías PAD 2013 y las guías PADIS 2018, en general sugieren privilegiar el uso de no benzodiazepinas, ya sea con propofol o dexmedetomidina. Todos sabemos que el nivel de evidencia de eso es baja, deriva de diversos estudios, ya sea de propofol versus lorazepam, propofol versus midazolam, o dex versus lorazepam, y después dex versus midazolam. Finalmente un metaanálisis que sugiere menos días ventilador en aquellos pacientes que no requieren benzodiazepina. Yo, que como varios de ustedes saben, me dedico al delirium también dentro de este marco. Hay mucho dato que la benzodiazepina no es lo más saludable para el cerebro, así que si tienen la oportunidad de no usarla, tratar de no usarla. Sin embargo, si uno usa propofol, dexmedetomidina, no hay ninguno de estos fármacos libres de algún efecto adverso, entonces uno tiene que estar muy atento, supervisando y vigilando que no le aparezcan ellos. Como esto tiene que ser aplicable a nivel de todos los centros que nos están escuchando, les traje una propuesta. ¿Cómo adapto ello a mi centro? Por ejemplo, alguno de ustedes podría estar en un centro y decir, solo tengo midazolam y no tengo propofol, no tengo dex. Ocupe mejor posible lo que tenga. Si lo que tiene es midazolam, ocúpelo siempre con un protocolo. Si en su centro tiene midazolam, propofol, dexmedetomidina y no cuentan con un protocolo, traten de en estos días, pocas semanas, que todavía estamos con una cantidad de pacientes no tan terrible, pero esperemos, lamentablemente esperamos que durante los días y semanas siguientes vamos a tener muchos más pacientes con COVID-19. Es fundamental tratar de usar algún protocolo. Y localmente definir qué fármacos van a emplear, porque lo que sin lugar a dudas no le ayuda al paciente es que el lunes tenga propofol, el martes dex, el miércoles midazolam y nadie entiende nada. Entonces hay que tratar de definirse, tener algún mini esquema local y en base a ello guiarse. Yo llevo algunos años dedicándome a la instauración de protocolos de sedación. En general, el proceso de implementar protocolos de sedación no es rápido ni fácil, y actualmente recomendamos hacerlo con un proceso que se llama de ciencias de la implementación. Podría ser que este desafío nos obligue a una implementación acelerada de protocolos de analgesia y sedación. Si alguno de ustedes en su centro quisiera hacerlo, después les dejo mis contactos y podemos ver de qué manera hacerlo. Yo no pretendo ahora dar una receta de cocina universal para todos los centros a nivel nacional,
pero sí entiendo que es mi responsabilidad plantearles nuestra experiencia en este ámbito. Nosotros hicimos nuestro primer protocolo el año 2003. Posteriormente, como algunos de ustedes deben saber, implementamos con el doctor Bujedo, a raíz de un proyecto FONIS nacional, un proyecto de sedación basado en analgesia, con fentanil midazolam. Para aquellos centros que ocupen, que solo tengan acceso a midazolam, este protocolo está plenamente vigente y se podría ocupar. Ante la evidencia que sugería tratar de usar fármacos no benzodiazepinas como dexmedetomidina o propofol, en nuestro centro desde el año 2010-2012 tenemos este protocolo con fentanil dex o con fentanil propofol, tratando de adaptar los escalones que usábamos previamente a estos fármacos. Aquí es muy importante detenerse porque propofol en particular requiere algunos comentarios adicionales. Porque propofol tiene el riesgo de desarrollar síndrome de infusión relacionado a propofol. Un evento inusual, pero grave, que se manifiesta fundamentalmente por un shock progresivo de patrón más bien cardiogénico, hiperlactatemia, falla renal, rhabdomiolisis. Cuando los pacientes hacen un PRIS completo, la mortalidad es sobre el 50%. Se dan pacientes que usan propofol dosis alta y tiempos prolongados. Entonces, lo que nosotros sugerimos es mídale todos los días a sus pacientes CK, triglicéridos y lactato y evite dosis de propofol superiores a 3 miligramos kilo hora. ¿De acuerdo? Es una manera de cautelar la seguridad porque a veces nosotros en nuestro hospital lo tenemos instaurado y hoy tiene 800 de triglicéridos y si el paciente tiene buena indicación de sedación profunda hay que suspender el propofol y dejarle midazolam. ¿De acuerdo? Dex también tiene sus bemoles. No usamos bolus de dexmedetomidina. Partimos con una dosis que ya les voy a comentar por la versión más actual de nuestro protocolo y es para pacientes que tengan meta de sedación superficial. En nuestro centro, desde el 2010-2012 aproximadamente, usamos prioritariamente Fentadex para pacientes con sedación con meta de sedación superficial y fentanil propofol para aquellos pacientes con meta de sedación profunda. El año pasado partimos un proceso de actualización de nuestro protocolo de analgesia y sedación. Esto todavía no lo hemos reportado, pero se los traigo a colación para aquellos en sus centros que quisieran considerarlo. Los protocolos antiguos llevaban junto en la subida y bajada de fármacos analgésicos y sedantes, porque lo hicimos cuando en todos los centros no teníamos uso sistemático de escalas del dolor, no usábamos escala conductual del dolor. Ahora en varios centros ya se está usando en forma sistemática, por lo que uno se pregunta, ¿por qué le voy a subir el analgésico si el paciente está sin dolor y en realidad lo que tengo que subir el sedante? O viceversa, mi paciente tiene dolor, le ajusto los analgésicos y no le tengo que modificar la dosis de sedante. Entonces lo que hicimos fue separar los escalones de analgesia de los escalones de sedación. Y primero, como dicen todas las guías internacionales y la nacional, partimos con evaluación del dolor. En nuestro protocolo, y guiado por las guías internacionales, lo que hemos sugerido es siempre asocie algún fármaco coadyuvante para tratar de ahorrar opioides. ¿Y qué es lo que nosotros indicamos? ¿Qué es lo que tenemos habitualmente? No le vamos a dar antiinflamatorios no esteroidales a estos pacientes en shock, son de alto riesgo, así que básicamente lo que tenemos disponible es paracetamol o dipirona. En nuestro centro optamos desde el año pasado, paracetamol 1 gramo cada 8, partimos endovenoso y cuando el paciente tiene vía enteral le podemos dar por la sonda. Y con lo cual bajamos la dosis de ataque de fentanil, entramos con 0,6 en aquellos que requieren sedación superficial y entramos con 1,2 en aquellos que requieren sedación profunda. Tenemos un pequeño algoritmo de manejo si el paciente hace un episodio de dolor y el uso de sedantes que ven al lado derecho de la diapositiva. En aquellos que tienen sedación superficial, meta SAS34, partimos con DEX y partimos con 0,8. ¿Por qué partimos con 0,8? Porque es nuestra dosis promedio de uso de dexmedetomidina en nuestro centro en aquellos pacientes que requieren. Del total de los días ventilados de nuestra unidad, usamos dexmedetomidina alrededor de un 30% de los días y usamos propofol alrededor de un 40% de los días. ¿Ya? En el caso de aquellos pacientes con sedación profunda, con meta de SAS 1,2, fentanil 1,2, paracetamol 1 gramo cada 8, propofol 1,5 miligramos kilo hora. Monitorice diariamente CK, triglicéridos, lactato. Si ustedes ven la diapo anterior, decía mida CK, triglicéridos, lactato cada 2 días. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real si yo le enseño a usted a hacerlo cada 2 días?
lo van a hacer cada 3 o cada 4. Así que por eso la diapo actual dice, mídalo diariamente para tratar de que se acuerden y lo hagan cada 2. Son exámenes baratos, disponibles y nos permite en aquellos pacientes que usan Propofol minimizar el riesgo que le aparezca un síndrome de disfunción relacionado a Propofol que, como ya les conté, es grave. ¿Qué pasa si tengo un paciente que está con fentanil 1.8, paracetamol, no parece estar con dolor por la escala conductual y por desacople al ventilador mecánico SAS 1.2 he tenido que llegar a la dosis máxima de Propofol? Puede pasar que en estos casos el paciente esté realmente dormido, o sea, está en SAS 1.2, pero se aprecia al verlo con el ventilador mecánico desacoplado. Si tiene acceso, nosotros recomendamos ponerle un monitor BIS. Yo sé que no lo van a tener disponible en todos los centros, pero a aquellos que lo tengan, ponerlo. ¿Por qué? Porque a veces uno le pone el BIS al paciente. El BIS es un monitor que hace un análisis de electroencefalograma y va de 0 isoeléctrico a 100 despierto. Para el uso en pabellón es suficiente tener un BIS de 45-65. Entonces a veces uno se encuentra un paciente desacoplado, que se ve dormido, y uno dice, oh, está desacoplado, le voy a subir los sedantes, y uno le pone el BIS y tiene 30. Eso quiere decir que no es que le falte sedante, sino que ante el desacople lo más probable es que requiera bloqueo. ¿De acuerdo? Lo vamos a comentar también a posteriori y probablemente puede salir en la pregunta. Por ejemplo, en nuestro centro le pondríamos un BIS, si está bajo, consideraríamos el uso bloqueo, pero si el BIS está normal y el paciente en realidad lo que tiene es que, pese a estar con Propofol en dosis alta, requiere asociarse a otro fármaco, asociamos midazolam. Asociamos midazolam, asociamos con las dosis de miligramos kilo hora que usábamos en el protocolo anterior. Entonces a veces hay pacientes con sedación difícil con midazolam, Propofol, fentanil, paracetamol. Si el paciente vuelve a hacer episodios de dolor, asociamos a veces dipirona, paracetamol, fentanil como analgésico. ¿De acuerdo? Un grupo más complejo va a ser aquellos pacientes que tengan PAFI bajo 150, donde en consideración de los comentarios previos vamos a considerar el prono y el bloqueo. Yo estoy de acuerdo con lo que han planteado Alejandro Brun, Rodrigo Cornejo, más bien somos de la escuela de que si el paciente no se está protegiendo, tiene PAFI bajo 150, está lo que decimos coloquialmente muy exigido en los ventilatorios, lo dormimos profundo, lo ponemos en prono y le ponemos bloqueo neuromuscular. Y el protocolo, al menos que tenemos nosotros, lo dejamos ahí tranquilo 48 horas. Y después vamos viendo si efectivamente podemos tratar de primero sacar el bloqueo y después tratar de sacar tratar de supinarlo si es que el paciente está mejor. Esta semana llegó por correo y lo pueden también descargar en la página web de nuestra sociedad. Está la recomendación, el checklist de cómo hacer la ventilación en prono en pacientes con distrés, con neumonía grave por COVID-19. Hay un checklist previo, hay un checklist durante, hay un checklist post. Esto va a llevar sí o sí valorar escalas de sedación y si cuentan BIS y del punto de vista bloqueo neuromuscular, monitoreo con TOF. Sabemos que puede ser difícil que no todas las unidades lo tengan, pero ahora que todavía no tenemos tan la crema, esperemos no tenerla, pero nuestra pega como intensivista es prepararnos para lo peor y desear lo mejor. Tenemos que traten de ver con su hospital si hay opciones de tener BIS, de tener TOF para poder evaluar estos pacientes. Porque si no pueden estar demasiado bloqueados, pueden ahorrarse un poco de fármaco o muchas veces el BIS es bastante costo efectivo porque en nuestra experiencia alrededor de la mitad de los pacientes donde uno le pone el BIS está bajo 40 y te permite bajar la dosis de sedante y te ahorra las 20 lucas que te sale el sensor, te las ahorras en menos sedación para después que la va a necesitar cuando se venga la fase de destete y no se le acumule al paciente. Dos palabritas respecto a delirium. El delirium es un conocido predictor de mortalidad en pacientes críticos ventilados, tanto si se presenta, respecto de aquellos que no se presenta, como respecto de la duración del delirium. Aquellos pacientes que hagan delirium y este delirium le dure más días, les va a ir peor en el seguimiento alejado. Por eso es que ha sido nuestro foco fundamental de diversos proyectos de investigación y de tratar de avanzar en implementar prevención no farmacológica. El delirium impacta el desenlace cognitivo alejado de los pacientes críticos. Este es un artículo de hace algunos años del New England, donde el delirium es la duración del delirium que se asocia a peores desenlaces cognitivos.
Entonces vamos a tener que estar atentos, no en la fase que esté sedado profundo, porque ahí sin lugar a duda el CAM-ICU no evaluable. Cuando el paciente está dormido, sedado, bloqueado, no hay ni una opción de hacer CAM-ICU. Ustedes registran CAM-ICU no evaluable, pero cuando el paciente esté mejor, esperamos en la fase de ir despertando para partir el destete. Lo que debemos hacer es instrumentos válidos para el diagnóstico de delirium, y estos son en el mundo el CAM-ICU y el ICD-SC, en Chile adaptado y traducido la versión hecha en español para nosotros del CAM-ICU que publicamos hace ya más de 10 años. Para aquellos que quieran usarlo y no lo han usado nunca, está lleno de videos en la página web, me pueden contactar, tenemos capacidades para capacitar gente en otro escenario. Pero esto no es para la fase de agudo grave, va a ser para la fase del retiro de los sedantes, el despertar y el destete. Pero muy importante de hacer su diagnóstico y de intervenir. Muy brevemente, no se puede hacer si el paciente está en sedación profunda, tiene 4 criterios: fluctuación anormal del sistema nervioso, el estado de sedación al momento actual, que es el criterio 4. Yo les recomiendo hacerlo en esta secuencia, no 1, 2, 3, 4, sino 1, 4, que esas dos se pueden hacer incluso sin entrar al box del paciente. Si el paciente no está despierto, tiene el criterio 4, y si el paciente fluctúa normalmente durante las primeras 24 horas, tiene el criterio 1, entonces ya tienes 1 más 4, solo tienes que hacer el test de repetición de las letras, que es el criterio 2 de inatención, de manera que te reservas realizar el criterio 3 solo para aquellos pacientes que tienen 1 y 2 positivos, y hay que ver si tiene el criterio 3 y no tuviera el 4. Hemos avanzado mucho en los últimos 10 años en cuidados intensivos, cada vez más hacemos más cosas de estrategias de prevención no farmacológica del delirium en la UCI. Este escenario va a ser particularmente complejo porque son pacientes que van a requerir, como ya vieron, también una serie de medidas de protección del personal, que es central en esta pandemia, tratar de no enfermarnos para no, obviamente, llevarlo a nuestros domicilios, pero también, sobre todo, para no generar largas cohortes de otros profesionales de la salud que tengan que salir de nuestros centros, por lo cual nuestra capacidad de recibir pacientes críticos se puede afectar. Todos los paquetes de prevención no farmacológica de delirium llevan reorientación, manejo ambiental, ponerle los lentes, los audífonos, manejar el dolor, tratar de manejar el sueño, movilizar precozmente. En este escenario va a ser imposible participación de la familia porque muchos de ellos son contactos, van a estar en cuarentena y, dada la circunstancia, lamentablemente vamos a tener que acotar su participación. En suma, y dejando espacio para sus preguntas, que espero sean muchas, respecto al manejo del dolor, en todo paciente ventilado aplicar escalas del dolor. Escala conductual del dolor es fácil de hacer. Recomendación de manejo farmacológico: terapias combinadas. No solo le dé opioide, asóciale algo. Si tiene paracetamol, dipirona, discútalo y protocolícelo localmente. Respecto a la sedación, use una escala. La que más usamos en Chile es SAS. Aquellos que ocupen RAS, ocupen RAS. Y un protocolo local de fármaco acorde a nuestra guía, las nacionales, las internacionales, y a la disponibilidad, considerando, como se los planteé en mi opinión, usar BIS en aquellos pacientes que requieren sedación profunda y bloqueo. Y el bloqueo, como ya lo mencionó Alejandro Brun en su conferencia, estoy de acuerdo con esa postura. En los distrés severos, PAFI bajo 150, donde está exigido, los vamos a poner en prono y los vamos a probablemente bloquear. Y para eso, obviamente, ya no solo va a requerir monitoreo con SAS-BIS, sino añadir monitoreo de bloqueo neuromuscular con TOF. Respecto al delirium, no nos va a dar problema cuando estén en la fase inicial graves, dormidos, pero sí nos va a dar, y muchos posteriormente, cuando estemos en la fase del despertar y del destete, monitorice y haga lo posible de estrategias de prevención. Muchísimas gracias, les dejo mi contacto, correo electrónico, les dejo mi celular. Yo entiendo la Sochimi está habilitando algún sistema de soporte 24/7 de manera de poder responder a todos aquellos que estén complicados con el manejo, ya sea de temas ventilatorios o no ventilatorios. Yo creo que en este momento, entre todos, tenemos que apoyarnos para tratar de brindar el mejor cuidado a nuestros pacientes graves, que muy probablemente van a exceder nuestra capacidad instalada en la UCI, y vamos a tener que tener una UCI sin barreras y creciendo hacia los intermedios, pabellones, urgencias o donde en sus instituciones lo estimen pertinente. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat, así que nos vamos a acomodar para poder responderlas. Algunas de estas son si podría dar una especie de protocolo.
una como recomendación, o de dónde se podría adaptar uno en base a lo que respecta a sedación y analgesia? O sea, lo que nosotros vamos a hacer va a ser nuestra versión 2019 del protocolo que les mostré, que ya lo estamos haciendo, llevamos como 9 meses haciéndolo en forma sistemática, así que ya tenemos la experiencia, tenemos los datos con los pacientes que hemos recibido. Les ponemos paracetamol 1 gramo cada 8, salvo contraindicación. Partimos con fentanil 1,2 en aquellos pacientes que tengan indicación de sedación profunda, y en los pacientes con indicación de sedación profunda partimos propofol 1,5 miligramos kilo hora. Puede ese paciente estar, eso parece una aproximación razonable después de la intubación, y se puede evaluar. Este paciente suelen llegar en horario inhábil, fin de semana, y la mañana siguiente se reevaluará. Si la PAFI 180 se está protegiendo y no está en shock profundo, no va a tener indicación de sedación profunda. Nosotros en general los vamos a switchar y le vamos a poner Fentadex y los vamos a manejar en sedación superficial, tratando de cautelar que se mantenga en ventilación mecánica protectora. Si el paciente tiene PAFI bajo 150 y o parámetros de ventilación no protectora, los vamos a mantener en fentanil propofol. Y aquellos pacientes que requieran considerar el uso de bloqueo neuromuscular y prono, acorde a lo que vieron en las conferencias de Alejandro y Rodrigo. Perfecto. Dicen, si todo paciente en prono debiese recibir un bloqueo neuromuscular en una infusión continua. Nosotros lo hacemos así, pero en el mundo real no todo el mundo va a tener acceso a fármacos que le permitan administrarlo en infusión continua. Así que nosotros le ponemos cisatracurio, afortunadamente tenemos disponible, ya averiguamos en farmacia y se supone que tenemos stock suficiente para lo que se nos viene, pero si se nos acabara vamos a tener que usar otras cosas. Pues antes usábamos infusión de rocuronio, y si no habrá rocuronio habrá tracurio, y si no, algunos han comentado por ahí en el WhatsApp de los intensivistas, habrá pabulón, no sé. Yo creo que ahí hay que balancear el riesgo-beneficio. Obviamente, mientras nos salimos de los bloqueantes neuromusculares más modernos y nos vamos a los más antiguos, hay que revisar bien su perfil de seguridad para el paciente individual, pero yo no me cierro a eso, digamos. Si estamos en un escenario en el cual nos parece que el paciente está dormido, está desacoplado, no se está protegiendo, ese paciente va a requerir bloqueo neuromuscular, y después, y en general ese bloqueo hay que mantenerlo. Cuando uno ya parte el bloqueo, dice, oh, yo estoy partiendo un bloqueo hoy día viernes a las 3 de la tarde, nos vemos el domingo a las 3 de la tarde y ahí volvemos a decidir. No se apure en sacarle el bloqueo porque le mejoraron los números, mejoró el intercambio gaseoso. Téngale paciencia. Estos pacientes requieren infinita paciencia y cuidado. Nosotros para la pandemia tuvimos casos de ventilación prono, con sedación profunda y bloqueo, que incluso tuvimos uno que llegó alrededor de los 20 días y salió y está vivo en su casa. Entonces hay que tenerles paciencia y que no se dañen. Digamos. Perfecto. Nos dicen con respecto, bueno, hay de todo tipo de preguntas y hay gente que también nos ve que son principiantes en el tema y nos dicen, ¿qué es el TOF? Como primera pregunta, y en base a lo mismo, para ligarla, tenemos una pregunta que dice, frente a la medición con el TOF, ¿cuánto es la indicación de un buen bloqueo neuromuscular? El TOF o tren de 4 es una maquinita que en general se pone acá en el antebrazo en relación a llegar al pulgar, que de alguna manera ve el grado de bloqueo neuromuscular que tiene el paciente. Las guías internacionales y las nuestras, las recomendaciones nacionales del año pasado, recomiendan que el monitoreo tiene que ser tanto clínico como con la maquinita, porque la maquinita tiene varias pitfalls o temas con la instalación bien de los sensores que dependen de la experiencia del equipo de enfermería. Entonces puede ser que a uno le diga TOF 0 y se le mueve, al aplicar el estímulo, al paciente se le mueve la mano 4 veces y ese paciente en realidad no está bloqueado. Entonces, ojo que cuando le digan, en el fondo, ahí dependen de que ojalá la mejor enfermera que tengan ahí, que esté bien a cargo y que sepa más de estos pacientes graves, le haga tanto monitoreo clínico como con el TOF. El TOF puede ir de 0 a 4. En general, para tener un bloqueo suficiente, se dice que puede ser TOF 1-2 en estos casos. Ahora, en general, en la fase inicial no es raro que se nos vayan varias horas, a veces hasta 12 horas con TOF de 0. Y si ya el paciente se logró estabilizar, uno puede bajar discretamente la dosis, titulando los bloqueantes neuromusculares a la dosis mínima necesaria. Pero tranquilidad, no hay mayor drama de que el paciente se pase en TOF 0 durante algunas horas y después ya probablemente la mañana siguiente para el paciente en horario inhábil se evalúe y se diga, mira, ese fármaco, tal vez bajémoslo un 10-20% y veamos cómo sigue el TOF y el monitoreo clínico. Perfecto. Nos llegó muchas veces esta pregunta con respecto al uso del propofol. Si tiene un tiempo máximo de duración en cuanto a su infusión por los efectos, por ejemplo, adversos que pudiesen provocarse.
Nosotros en todas las conferencias que hacemos, en general hablamos de tratar de evitarlo más de 48 o 72 horas. Eso dicen todos los folletos y todas las recomendaciones. Sin embargo, en la vida real, a uno le toca pacientes con distrés severo, como esperamos vamos a tener ahora, que es tan grave con indicación de sedación profunda sobre 3 días. Nosotros lo que hacemos en esos casos no se lo suspendemos, sino que lo mantenemos vigilando con triglicéridos, lactato, CK. De manera que si el paciente no hace ningún elemento que sugiera que haya efecto adverso a propofol, lo mantenemos. Yo creo que en ese caso, ese paciente puede tener un día cuarto, puede tener un día quinto. Recuerden que si ustedes tienen acceso y lo van a tener con BIS, es posible que muchos pacientes no le consuma tanto propofol y no estén todos con 3 miligramos kilo hora. Entonces puede que hayan pacientes que tengan 1, 1,5. Yo me preocuparía si el paciente está con sobre 3 miligramos kilo hora por mucho más de 48, 72 horas, obviamente el riesgo es superior, pero mientras ustedes se acuerden de hacerle su medición de CK, triglicéridos, lactato, no, tienen que estar alerta. El principal problema cuando aparece PRIS es cuando la gente no sabe que existe y no está atenta. Cuando nosotros nos han llamado, no sé, pacientes que están en otra ciudad o en otros lados, nos dicen, no, tengo un paciente con estatus convulsivo y le partieron propofol, 3 miligramos hora, hace 5 días y de repente hace el cuadro clínico típico. Ese paciente, entre el día 1 y el día 5, nunca tuvo CK, triglicéridos, lactato, ninguna cosa de seguridad y en el fondo debutó y ahí recién dijeron, no, parece que tiene. Entonces, hay que estar atentos y monitorizando durante el uso de propofol en infusión prolongada, dosis altas, tiempo prolongado, obviamente con un poquito más de obsesión que cuando uno lo usa un par de días. ¿Cuál sería ese cuadro clínico para que lo pudiésemos...? El cuadro clínico del síndrome de infusión de propofol es un paciente que, por ejemplo, en estos pacientes con estatus convulsivo y uso de propofol, tiempo largo, dosis prolongada, el paciente se choquea, le sube el lactato, requiere Levofet, norepinefrina, en dosis habitualmente alta. Cuando le podemos hacer una evaluación de función cardiovascular, habitualmente un shock de patrón más bien, esto es muy antiguo, me van a pelar los que se dedican a ecocardio, un shock de patrón más bien cardiogénico o hipodinámico, decíamos hace 15 años. Ese paciente está frío, no sensa mucho el saturómetro, tiene delta CO2, le sube el lactato, llega alguien, le hace una eco y tiene depresión difusa o un BTI bajo, falla renal, eleva la ACK, cerrabdomiolisis, hipercalemia, acidosis. Ese es el cuadro típico del PRIS. Pero lo ideal es que no pillen el PRIS cuando tenga cabeza, cola, cuerpo y rabo de PRIS. La idea es que ustedes sean sutiles con el manejo propofol y con ciertas medidas de cautelar su seguridad minimicen que le aparezca este evento adverso. Si tienen un paciente que de repente se le choquea y tiene esta historia y está con propofol, pídale los parámetros, pero lo más prudente va a ser suspendérselo. Perfecto. Volviendo un poco a lo que era el TOF, nos preguntan si existe otra forma de medir el bloqueo neuromuscular en los pacientes sin el TOF. En la práctica, lamentablemente, no hay, existen otras técnicas más bien desde el punto de vista de investigación, pero de uso clínico y que sean de uso frecuente, que tengan acceso, no van a tener algo diferente del TOF. El TOF siempre tienen en pabellón. Entonces aquí es probable para aquellos que no lo tienen rutinariamente en su UCI y considerando que es probable que algunos pacientes graves podamos requerir el apoyo, incluso ventilación mecánica en pabellón, cosa que se está considerando en varios centros, así como nosotros le vamos a favorecer y prestar algunas competencias, pues que ellos también nos puedan favorecer y prestar algunas competencias a nosotros y en todos los pabellones hay disponibles y varios aparatos, y actualmente tienen uno por pabellón, digamos. Perfecto. En cuanto al manejo del dolor moderado a severo, ¿qué medidas no farmacológicas recomendaría? Depende del contexto. Si el paciente, en general, cuando uno con la escala conductual mide y encuentra dolor moderado severo, suele ser un paciente que está más bien en sedación superficial. Porque un paciente que está en sedación profunda, sedado, bloqueado, obviamente no va a mover sus extremidades superiores ni va a tener el resto de los elementos de la escala conductual. Entonces, en general, son pacientes que están manejándose de sedación superficial. Si el paciente se logra comunicar, por ejemplo, lo tenemos con Fentadex paracetamol, y el paciente está con una PAFI 180, tiene buena mecánica ventilatoria, no está extubable, pero está despertable. Ese paciente y hace elementos, no sé, tiene una escala conductual del dolor de 4. Lo ideal es meterse, disfrazarse con todas las EPP respectivas, entrar y preguntarle. ¿Tiene dolor? Probablemente el paciente le diga que sí. Y uno le va a tratar de preguntar dónde. ¿Dónde le duele?
No es tan fácil comunicarse cuando el paciente tiene el tubo. Nosotros con nuestro equipo de terapia ocupacional a veces tenemos estas tablas de comunicación no verbal que nos puede orientar, tratando de ver si a veces al paciente le pica la espalda o le molesta algo que es muy simple de resolver o se siente hinchado. Hay muchas cosas que el paciente manifiesta que pueden ser interpretadas como dolor y que a veces no es tan fácil de detectar, pero si el paciente ya está eventualmente sin delirio, y uno tiene que tratar de ver qué es lo que le duele. Si no está tan claro o si el dolor es moderado o severo, probablemente le vamos a dar una dosis de rescate de opioides, le vamos a dar fentanil, y eventualmente si solo tiene paracetamol le vamos a asociar dipirona, por ejemplo. Y vamos a estar atentos a cuando haga otro episodio, tratar de volver a aproximarnos, a tratar de saber qué le duele. Nosotros en condiciones no coronavirus, a veces mandamos a nuestro terapeuta ocupacional que tiene más competencias para comunicarse con los pacientes de forma no verbal, y a veces rescata datos que nosotros no logramos detectar, porque aquí es importante la colaboración de todo el equipo. En contexto uso de PPE y todo, vamos a tener menos acceso a veces a todo nuestro equipo, o en muchos escenarios sanitarios no tienen nomás. Entonces, yo creo que esa es la recomendación, tratar de averiguar de la mejor manera posible qué le duele, porque uno ajusta el manejo del dolor a las características del paciente. Perfecto. Nos preguntan harto sobre lo que es el delirium y si podría mostrar de nuevo la diapositiva, de hecho, de la evaluación del delirium acotada. Quizás repasarla un poco. Ya, aquí está. Para aquellos que son de intensivo, puede que lo hayan hecho, lo hayan visto alguna vez, pero aquellos que no lo han visto nunca, el CAM-IQ es la versión para la UCI del CAM. El CAM es el instrumento más conocido en el mundo para el diagnóstico de delirium en el adulto mayor hospitalizado en sala. Ese mismo instrumento se validó para la UCI, primero en inglés y después nosotros acá en Chile lo hicimos al español. El CAM y el CAM-IQ tiene 4 criterios, 2 criterios mayores, que son el criterio 1 y 2, y 2 criterios menores, que son los 3 y 4. El criterio 1 es si el paciente tiene fluctuación anormal del sistema nervioso central durante las 24 horas previas. En general, lo que yo le enseño a nuestros equipos de enfermería y en nuestros procesos de capacitación es que para eso habitualmente basta agarrar la hoja clínica y preguntarle a la enfermera saliente de turno, o enfermero, o enfermere. Tenemos nuestra hoja saliente de turno y vemos que el paciente, por ejemplo, está en sedación superficial, en la mañana estaba dormido, SAS 2, después despertó SAS 4, después un episodio de agitación leve, SAS 5, después se volvió a dormir SAS 1, y después estaba despierto en la noche, SAS 3. Ese paciente tiene una oscilación anormal del sistema nervioso durante las 24 horas previas, porque lo normal es que uno duerma en la noche y esté despierto en el día. Todo diferente de eso es anormal. El segundo criterio es el 2, es el de la inatención. Entonces, si me permiten, vamos a ocupar acá, pero virtualmente solamente a nuestra acompañante aquí, que nos está haciendo la introducción y toda la guía y el soporte acá en Hospital Digital. Yo le voy a preguntar. En condiciones normales, uno le pide al paciente que le apriete la mano. Yo le voy a dar una instrucción y ella me va, no sé, levantar la mano o hacer algo similar. ¿Ya? Te voy a leer 10 letras. Buenas tardes, soy el doctor Tovar. Te voy a hacer algunas preguntas simples para ver cómo está funcionando tu cerebro. Te voy a leer 10 letras con 4A. Me tienes que apretar la mano o levantar la mano cuando escuches A y no levantarla o no apretarla cuando no escuches la letra A. S, A, T, A, L, R, C, A, F. Entonces, es un test simple que ve el estado de atención. Este es un test de atención que se puede ocupar también en sala. El tema es que los trastornos de atención son claves en el delirium. Este paciente, imagínate que estuvo grave, con PAFI 100, lo tuvimos en prono, bloqueado, dormido, lo conseguimos tener mejor en 3, 4, 5 días y va a despertar muy probablemente con delirium. Esos pacientes van a tener delirium en un 80%. Y eso se hace si el paciente tiene el criterio 1, el criterio 2 y después viene el criterio que tenga uno menor, o el 3 o el 4.
Para aquellos que quieran profundizar, pueden comunicarse por correo, por WhatsApp, o por buscar en distintas páginas web de donde sale cómo aplicar el Kamiku y hacerlo al lado de la cama del paciente. Perfecto. Nos dicen si podría referirse un poco a la continuidad de la pseudoanalgesia, cómo ir desescalando los medicamentos que tenemos, si existe algún protocolo, sobre todo en base a que la supervisión de los pacientes va a tener que ser bien estricta y directa en la medida que la vamos desescalando, y en este contexto del COVID-19 puede que o nos falte personal o también estemos más expuestos al entrar y salir de la habitación del paciente. En condiciones normales, los equipos de enfermería y TENS entran al menos cada 2 horas a ver al paciente y hacerle su control de signos vitales. Entonces, en condiciones normales, lo que hacemos, por ejemplo, pongamos que el paciente estuvo en sedación profunda y venía con fentanil 2,4, con propofol 3, y ya el doctor lo vio en la mañana y le parece que no tiene indicación de sedación profunda porque tiene PAFI 180, no está en shock profundo y tiene una mecánica ventilatoria buena, se está protegiendo. Entonces, por ejemplo, le dice, le quiero cambiar el esquema. O no, veamos una situación de que le quiere mantener el fentanil propofol porque no tiene dexmedetomidina disponible. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Bajar el propofol en el próximo control de enfermería, que estaba en 3, se lo baja a 2,5. Y probablemente en 2 o 4 horas, que va a ser el próximo control de enfermería según la logística local, si el paciente sigue dormido y tiene meta superficial, le van a bajar a 2. Y así sucesivamente los diversos controles de enfermería hasta que el paciente esté en sedación superficial. Cuando el paciente empiece, a veces hay algunos pacientes que empiezan a desacoplarse del ventilador mecánico antes de que despierten. Eso hay que saber qué va a pasar y en ese momento va a ser bueno que se meta el equipo médico con todas las precauciones para cambiar la modalidad ventilatoria en la fase del despertar. Porque habitualmente vieron las sesiones previas que el paciente está con 6 ml kilo, a veces respiratorias altas, a veces curvas de flujo cuadrada, a veces 35 por minuto. Esa es una modalidad muy buena para el distrés grave en la fase inicial, pero despertar respirando eso de seguro va a hacer que la mayor parte de los pacientes tengan desacople y problemas de interacción. Entonces, en esa etapa, habitualmente uno los va a cambiar a veces a presión control, a veces les va a poner una respiratoria más baja, los va a pasar a una modalidad unilevel, alguna modalidad ventilatoria en que el paciente tenga una mejor interacción paciente-ventilador. Si el paciente, por ejemplo, el mismo caso, ustedes están en un centro en que tengan fentapropofol y tienen dexmedetomidina, ese paciente, nosotros lo que hacemos es partirle dexmedetomidina en un control de enfermería, 0,8, manteniendo la dosis de propofol, y probablemente en el próximo control de enfermería le van a ir bajando el propofol, manteniendo la dexmedetomidina para pasarlo a un protocolo de sedación superficial y probablemente en algunas horas, nos va a tocar 2, 4, 6, 12 horas, le vamos a hacer el switch y va a quedar con Fentadex y no con Fentapropofol y probablemente en una modalidad ventilatoria más parecida a presión soporte y más diferente de volumen control. Perfecto. Nos preguntan acerca de el delirium. En estos pacientes cuando ya, por ejemplo, están superficializando su sedación, como en este mismo caso, y quisiéramos empezar el traslape quizás con otros medicamentos para la prevención del delirium en pacientes que ya sabemos que podrían desarrollarlo, por ejemplo. Dicen, ¿en qué momento puedo darme cuenta para iniciar el traslape y evitar retroceder en la pseudoanalgesia y en ese momento ir avanzando y no volver atrás? A ver, el uso de fármacos para prevenir el delirium en el paciente ventilado, lamentablemente no tiene buen nivel de evidencia. Entonces la racionalidad dice, oye, estos pacientes que tienen tan alto riesgo y que pueden hacer delirium, ¿por qué mejor no les damos al tiro neuroléptico? Claro. Nosotros ya hicimos eso, lo hemos hecho algunas veces, pero en realidad la evidencia es mala de eso. Y sí existen, como saben, efectos adversos asociados al uso de los neurolépticos. Nosotros en nuestro centro, cuando tenemos que usar neurolépticos, usamos más bien neurolépticos atípicos, en dosis más bien bajas. Por ejemplo, si tengo que partir en un paciente que ya despertó e hizo delirium, le parto, no sé, quetiapina 25 AM, 50 en la noche. O si es más abuelito, 12,5 AM, 25 en la noche, y en algún momento vamos a tomar un electrocardiograma para ver el intervalo QT, o en el monitor, según sea lo que tengan factible. Entonces, hay que tener, yo en general no aconsejamos partir profilácticamente con neurolépticos por si fueran a hacer delirium, pero si el paciente efectivamente necesita despertar, lo ve la enfermera, está inatento, cumple criterio y usted dice ya tiene delirium. Las guías para el tratamiento del delirium no aconsejan el uso de neurolépticos para todos los pacientes, pero sí es una alternativa en aquellos pacientes con delirium agitado, moderado, severo.
Si el paciente calma la voz y se queda tranquilo, más bien el enfrentamiento no farmacológico. En aquellos pacientes que están muy inquietos, agitados, combativos, probablemente vamos a partir y vamos a ir titulando todos los días o cada 24, 48 horas. Recuerden que los neurolépticos, como la evidencia es mala, no son mágicos. Probablemente si ese paciente lo pasea de fentanil propofol y estoy intentando el switch a fentanil dex y en el intertanto me despierta agitado, logro tranquilizar, puedo volver atrás un poquito con propofol, puedo mantener dex, ir haciendo un switch tal vez un poquito más progresivo de lo que hacemos habitualmente, vigilando siempre de que no tengamos problemas de daño, injuria asociado al ventilador y que la ventilación mecánica con la que esté saliendo no sea injuriosa. Bueno, nos dicen que muchas de las preguntas que estamos en el fondo tocando están en la guía clínica de recomendaciones que ha hecho la SOCHIMI en lo que es sedación, analgesia y bloqueo. Así que, así como esta misma clase, también pueden encontrar esta guía en la página web de la SOCHIMI, que nosotros ya les enviamos el link a través de los chats. Y si no, es sochimi.cl. En el fondo pueden ingresar y descargar esta guía clínica que contiene la mayoría de las recomendaciones que el doctor Tovar hoy está haciendo énfasis en su presentación. La verdad es que no sé si quiere algún mensaje general. La mayoría de las preguntas han sido resueltas a lo largo de esta ronda de preguntas, así que no sé si quiera... Eso, yo diría que el mensaje general es primero darnos ánimo, fuerza, que tenemos, hay muchos que sentimos que estamos ahí como preparándonos para la batalla, y hay que tener paciencia. Lo más probable es que nos vaya bien en la medida de que las cosas habituales, frecuentes, simples, las hagamos razonablemente bien. Si ya estamos en una situación en que se nos colapsa el sistema sanitario y tenemos muchos pacientes graves requiriendo ventilación mecánica manejada por equipos menos expertos, es probable que tengamos, es difícil enseñar intensivo a gente que no está metido en esto todo el rato, es complejo, pero la idea es que lo inicial lo hagan lo mejor posible y si tienen dudas, no duden en consultar. Yo voy a través de los chats de la sociedad, a tratar de insistir en armar un sistema de 24/7 para resolver dudas, porque de nuestra experiencia 2009 H1N1 es frecuente que para un operador inexperto no sea tan fácil y es fácil pisar el palito, subir el BT, generar daño, dar fármacos de sobra. Hay que ser cauteloso. Aquí muchas veces menos es más y tenemos que ser cautelosos y no tenemos que tratar de normalizar los gases. Tenemos que tratar de no dañar, tener paciencia, capear la fase madura de estos pacientes, que algunos lo van a hacer con shock, otros lo van a hacer con un distrés severo, otros van a hacer las dos cosas, y asesorarnos por aquel más capacitado en sus unidades. Nosotros a veces, siendo intensivistas formados para los pacientes más graves, le preguntamos a Rodrigo o en la Católica Jaño, o todos los referentes que tengan en su centro del manejo ventilatorio. Hay muchos lados donde los kines son súper buenos para el manejo ventilatorio, apoyarse con los que tengan mejor y si tienen dudas, subirle a alguna plataforma, tratar de buscar apoyo para resolverle. Aquí yo creo que es una gran oportunidad de colaborar, de que colaboremos con todo el equipo de salud. Aquí hay muchas cosas que lo hacen muy bien los equipos de enfermería, los equipos de los kinesiólogos. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos nuestro farmacéutico en la casa resolviéndonos dudas de dosis de antibiótico por WhatsApp. En el fondo tienen que buscar maneras inteligentes en que todos podamos aportar a salir de esta condición y yo lo llamo a eso, a mantener la esperanza, el espíritu en alto, no aflojar, tener harto ánimo, saber que puede venírsenos duro, pero bueno, si todos estamos metidos en esto porque tenemos ganas, tenemos fuerza y queremos que a nuestros pacientes les vaya lo mejor posible. En lo particular de esto, leerse las guías, para aquellos que están más iniciados en el tema, de seguro le van a quedar varias dudas, pero yo creo que eso es lo mejor, ir resolviéndolo a las medidas que vayan apareciendo. Perfecto. La verdad es que muchas gracias y muchas felicitaciones nos llegan a lo largo de todos los chats. Dicen que la verdad es que es muy provechosa la clase y que muchas felicitaciones, que ojalá venga pronto a exponernos cualquier tema de interés. Así que, bien, bueno, les damos las gracias a todos, la verdad, por su convocatoria, por su participación, por estas ganas de seguir formándose en conjunto con la Sociedad de Medicina Intensiva y también de Hospital Digital a través del Ministerio de Salud. Y los dejamos cordialmente invitados para continuar con nosotros el día lunes a las 12, que va a estar la enfermera Andrea Peña hablándonos un poco del cuidado, de los catéteres venosos centrales, de las líneas arteriales. Así que es importante que se vuelvan a conectar y sigan en esta jornada en forma activa. Eso. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.